Hola Marketing Lover, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Soy Miquel Nadal, especialista en neuroproductividad, y hoy hablaremos de cómo puedes sacarle el máximo partido a la neurociencia por un lado y a la productividad personal por el otro. ¿El objetivo? Vender más, claro que sí. Entonces me gustaría que fuera un curso eminentemente práctico para que tomes notas y, lo más importante, que tomes acción. Cualquier duda o pregunta me la haces llegar y estaré encantado de acuerdo a responderte a tu feedback. Dicho esto, sin más dilación, ¡a por ello! El gran problema que tenemos con las ventas es la dispersión. Tenemos muchísimas tareas en mente sobre lo que nos gustaría hacer, pero al final, a efectos prácticos, no sabemos muy bien cuál es la primera tarea. Me encantaría publicar cada día en TikTok, en Kawaii, en YouTube, en LinkedIn, pero ¿qué debo hacer? Me encantaría tener una newsletter dando contenido de valor a mis clientes. Sí, de verdad es lo que estás buscando, perfecto, pero ¿cómo empezamos? Entonces, cuando tenemos este tipo de gráficos que ves ahora mismo aquí dentro de un calendario en el cual especificamos un espacio para poder trabajar en un área en concreto, lo cierto es que estamos mandando a nuestro cerebro mensajes de dispersión. Oye, ¿qué son las ventas exactamente? ¿Cómo empiezo a hacer ventas? ¿Significa enviar un mensaje en LinkedIn y ya está? ¿Significa, por ejemplo, desarrollar una estrategia o una campaña comercial para poder vender más? Al final, las ventas hay que canalizarlas y hay que acotarlas muchísimo más. Y esto es uno de los grandes errores que se cometen, y es que en nuestro calendario ponemos cosas demasiado grandes, ¿no? Que si las ventas, que si la creación de contenidos o incluso crear comunidad o responder a mensajes. Esto al final no deja de ser una estrategia muy enorme que no sabemos cómo abarcar. Entonces, esta no sería la solución para mí, por eso vamos a buscar una alternativa que creo que es mucho más ágil y, por lo tanto, de acuerdo, la idea es que te dejes contagiar un poco por este curso, que lo pruebes, que lo experimentes y a partir de aquí, de acuerdo, puedes darle una oportunidad o no. Así que, sin más dilación, de acuerdo, como decíamos antes, vamos a ello, vamos a ver una alternativa para poder organizar tu trabajo y, lo más importante, utilizaremos neurociencia para que veas en qué momento del día sería mucho mejor hacer una cosa u otra. A por ello. En primer lugar, vamos a hablar de energía, en este caso energía mental. Y no vamos a hablar de energía del universo, que evidentemente también es válido, pero en este caso hablaremos de la energía que tiene que ver con tu cerebro. Y es que cuando creamos especialmente propuestas innovadoras, cuando queremos tener una gran reunión o negociar con un cliente, tenemos que estar 100% despejados. De lo contrario, seguramente lo notaremos, estaremos bajando la guardia y lo más probable es que estemos mucho más cansados para poder terminar la tarea. En este sentido, entender qué es la energía es fundamental y por eso te lo define un corto vídeo muy sencillo para que se entienda mucho mejor. Hola, en este vídeo hablaremos de la gestión óptima de la energía mental. Y cuando hablamos de energía mental nos referimos sobre todo a la frescura que tienes a la hora de ejercer tareas. Fíjate que en muchísimas ocasiones cuando estás cansado esa energía mental no sale y muchas veces cuando pensabas que podrías hacer algo resulta que no tienes la fuerza necesaria para hacerla. En cambio, hay ciertos momentos del día en los cuales sientes que tu frescura mental es muy alta y ves que puedes avanzar mucho más rápido esas tareas y además estás más predispuesto a empezarlas. Por ese motivo es muy importante gestionarlo y controlar esa energía mental para que puedas utilizar y sacar el máximo provecho para rendir mejor. Cuando hablamos de ventas, y para resumirlo muchísimo, podríamos decir que hay dos tipos de tareas. ¿De acuerdo? Estos dos tipos de tareas son creación y revisión. Ahora estamos hablando de energía mental y cuando hablamos de estas tareas hay unas que son de creación, es decir, tienes que ponerle todo el empeño, el foco y la concentración, como por ejemplo elaborar una propuesta de ventas que requiere muchísima atención, y en cambio hay cosas más que son de revisión, mirar si el último post, de acuerdo, contiene faltas o no. Fíjate que al final este tipo de actividades, cada una de ellas requiere un nivel de energía distinto, por lo tanto lo haremos en momentos del día que son totalmente distintos también. Tener esto en cuenta al final te va a aliviar muchísimos dolores de cabeza, punto número uno, y punto número dos, serás mucho más efectivo con tu tiempo. Dicho esto, de acuerdo, vamos a por el siguiente punto. Cada persona tiene un cronotipo distinto, es decir, que tenemos momentos diarios de energía máxima en base a cada persona. Cada persona puede tener más energía por la mañana, por la tarde, dependerá sobre todo de un tema puramente biológico que se establece alrededor de los 18 hasta los 25 años. En este caso, cuando hablamos de cronotipos, vamos a concretarlo y sobre todo simplificarlo para que sea lo más sencillo de entender. En este caso tendríamos el cronotipo matutino, que son aquellas personas que tienen tendencia a trabajar por las mañanas, entonces significa que deberían hacer aquellas tareas más complejas por la mañana. Después tendríamos un cronotipo intermedio, que son aquellas personas que se activan un poquito más tarde, a partir de las 10, 11 de la mañana, y que después tienen otro pico por la tarde, alrededor de las 4 o 5. Y por último, de acuerdo, tendríamos el cronotipo vespertino, que son aquellas personas que les gusta concentrarse y enfocarse a altas horas de la noche o simplemente ya cuando es la tarde, por ejemplo, a las 6, 7, 8 de la tarde o incluso algunas personas más bien de madrugada. Para que veas un ejemplo, en este caso te voy a mostrar cómo sería el cronotipo de una persona matutina y si te fijas, de acuerdo, y no tuvieras ni idea de lo que es esto, esta gráfica al final te indica lo siguiente. En el lado lateral izquierdo, como puedes ver, tendrías las horas del día
Y por otro lado, de acuerdo, tendrías tres colores distintos. Estos tres colores representan el color verde, que es el momento del día que tendrías energía alta, el color ámbar, que como puedes ver serían los momentos del día en los cuales tienes energía más o menos media, y por último, energía roja, que significaría, de acuerdo, que estás mucho más cansado y exhausto y que te cuesta estar concentrado. Al final, la idea es que una persona debería aprovechar esos momentos de franja verde, es decir, de energía alta, para poder hacer las tareas de máxima complejidad. Pondremos unos ejemplos, pero sobre todo me gustaría que te quedaras con esto porque nuestra energía va variando con los días. No es la misma, de acuerdo, la que tienes el lunes, el martes o el miércoles que la que, por ejemplo, tendrías el jueves y el viernes. Y es que cada semana empezamos con la energía renovada, siempre que hayas desconectado el fin de semana, y a medida que avanza durante la semana, fíjate que tu nivel energético va bajando. Esto nos da pistas sobre en qué momento del día deberíamos hacer ciertas acciones comerciales y por eso, de acuerdo, te voy a ilustrar con algunos ejemplos a continuación. La primera conclusión que sacamos de estos gráficos que acabas de ver es que tenemos muy poco espacio para energía mental. Nuestra energía mental es tremendamente limitada. Para que te hagas una idea, a nivel científico sabemos que hoy en día tenemos entre 3 horas y 3 horas y media como máximo, así que prácticamente nada. Dependiendo de cada cronotipo, como ves en pantalla, tendremos un espacio energético diferente. Las personas de mañana lo tendrían por la mañana, obviamente. El cronotipo intermedio es un pelín distinto, porque si te fijas, de acuerdo, tendría dos franjas diferenciadas de energía. Y por último tendríamos el cronotipo vespertino, que ya lo ves, al final estaría sobre todo por la tarde, enfocado a altas horas de la noche en el caso de que seas un cronotipo un poquito más radical, ¿de acuerdo? Más que nada para que tengas una idea de en qué momento del día, en base a tu cronotipo, deberías hacer las tareas mucho más complejas. Y esta justamente es la segunda conclusión que quería compartir contigo, y es que haremos las tareas más complejas de venta cuanto más energía tengamos. Y justamente lo hacemos al revés, y es que nos levantamos por la mañana, contestamos un correo, tenemos una reunión con un cliente poco importante y al final, cuando son las 2 o 3 de la tarde, dices, ahora sí, me voy a poner con aquella tarea compleja. Y tú sabes que ya estás agotado, agotada, que estás cansadísimo, que estás totalmente reventado. Entonces, en ese momento ya no te apetece hacer nada. Además, avanzas mucho más lento y cometes más errores. Así que vamos a ver de acuerdo qué tipos de tareas deberíamos hacer cuando tenemos la máxima energía. Pues bien, aquí tienes algunos ejemplos de qué deberías hacer cuando tienes máxima energía. Algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Elaborar una propuesta para un cliente. Fíjate que esto al final consume muchísima energía y tienes que estar al 100% concentrado, sobre todo para que la propuesta sea lo más clara y firme posible. También reuniones de ventas. Una reunión de ventas tiene que estar en un momento del día en el cual te sientas fino, que estás descansado y sobre todo que tienes foco, porque si no el cliente al final te va a merodear y torear como él quiera. Además, también podríamos añadir aquí diseñar campañas comerciales, escribir artículos, por ejemplo, de un post o de un artículo de acuerdo en tu blog, o incluso también podría ser crear contenido para redes sociales. Además, también si te interesa analizar cosas de mercado, como por ejemplo, pues cómo van tus tendencias dentro de tu sector, esto evidentemente también tendría que ser en un momento de alta energía. Y por último, de acuerdo, dos temas también clave, negociaciones complejas, especialmente con algún partner, proveedor o cliente, y por último, gestión de conflictos emocionales. Esto incluso también puede aplicar para casa, es decir, no solo para el trabajo y para temas de ventas. Por otro lado, si te fijas, estas serían tareas de revisión. Antes lo que hemos visto sería de creación, porque al final le exige que desde cero creemos algo nuevo y en este caso, de acuerdo, solo sería la revisión. Cuando tú revisas algo, no necesitas, de acuerdo, estar 100% concentrado, sino que lo puedes hacer haciendo incluso otras cosas, o escuchando música o escuchando tu programa favorito. No requeriría ese 100%. Entonces, cuando revisas una propuesta para un cliente, revisar una reunión de ventas de cómo ha ido, cómo fue y cosas a mejorar, fíjate que este tipo de revisiones al final no consumen tanta energía, por lo tanto la idea es que la hagas en momentos del día, como puedes ver a la derecha, en los cuales no tengas tanta energía. Es mucho más fundamental de lo que parece, porque cuando hagamos una propuesta y lo hacemos en momentos de baja energía, nos va a costar muchísimo más e incluso terminarás odiando esa tarea porque se te hace interminable y no tienes ganas para avanzar. Fantástico. Llegados a este punto, el siguiente paso sería utilizar una herramienta para empezar a simplificar las tareas y ponerlas en un mismo marco de acción. De hecho, en este caso hablaremos de una herramienta que se llama Airtable, que para mí es la siguiente generación de Excel. Verás que es muy fácil de utilizar y lo más importante, tiene tropecientas funcionalidades que pueden ser súper útiles para que hagas tus ventas y tu marketing en una misma plataforma. De hecho, de acuerdo, cuando hablamos de estas herramientas, fíjate que la herramienta es lo menos importante de todo, pero igualmente, de acuerdo, verás también en este vídeo, justamente en la parte de la descripción, verás también la fórmula de descargártela. Tendrás acceso a un tutorial explicadísimo de más de media hora, de acuerdo, donde podrás ver cómo funciona y cómo empezar a crear tu plan de ventas también. Perfecto, pues como te comentaba, la idea es que trabajaremos con Airtable. Como puedes ver, Airtable es un gestor de tareas como muchos otros. La única diferencia que a mí personalmente me gusta mucho y es que tiene una herramienta tipo Excel, ¿no? Muchas veces el Excel al final es el gran salvador porque te permite hacer muchísimas cosas tradicionales sin tener que ir a nuevas tendencias digitales, como por ejemplo Trello, que está
muy bien, pero no tiene, digamos, las mismas celdas para poder almacenar todos los datos de una forma ordenada. Dicho esto, hoy me gustaría presentarte esta herramienta, pero de forma muy sencilla. Puedes encontrar muchísima información, digamos, en YouTube sobre cómo funciona, pero te lo haremos a nivel básico para que puedas ver cómo deberíamos crear una plataforma para las ventas, para tener todas las tareas automatizadas y sobre todo todas bien anotadas para poder, digamos, saber en qué momento debería hacer cada una de las acciones. Dicho esto, fíjate que en Airtable la idea es que debemos crear tablones distintos. Estos tablones, ¿de acuerdo? Se pueden llamar también dashboards en inglés. La idea es que cuando creas uno de estos, ¿de acuerdo? Puedes escoger diferentes formatos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo ahora mismo creo uno distinto, puedo utilizar, por ejemplo, un template. ¿Sí? Un template sería una plantilla y como puedes ver en pantalla, ¿de acuerdo? La idea es que esta plantilla te aparecen como diferentes, ¿no? Por ejemplo, cómo crear un contenido de calendario, hacer un tracker de proyectos, cómo hacer el tema de la producción de vídeo, campañas de marketing, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a centrar en cómo crear el nuestro, vamos a crear un nuestro propio. Entonces, si volvemos atrás otra vez, podremos crear, digamos, el propio nuestro. Y en mi caso yo he creado uno, ¿de acuerdo? Que lo vamos a llamar el workflow de ventas, donde anotaremos cada una de nuestras tareas comerciales, sobre todo para tener el inventario, el historial de todas las tareas que debemos hacer en el ámbito comercial. Dicho esto, me gustaría presentártelo ahora mismo y vamos a entrar, como ves es este que he creado aquí. Entonces cuando entras verás que una de las vistas que tiene, porque este programa tiene varias vistas, es un formato clásico tipo Excel. Al final aquí no ves nada diferente que no conozcas. Entonces fíjate en una cosa muy interesante y es que esto al final es exactamente igual que un Excel. Fíjate que tienes aquí tus celdas, ¿de acuerdo? Y después tienes todo el resto de columnas que puedes modificar o incluso algunas de ellas pueden ser diferentes. A la vez lo bueno es que cuando creas una nueva, ¿de acuerdo? La puedes crear en base distinta. Por ejemplo, si quieres que sea solo texto, aquí por ejemplo ves un montón de otras cosas, como por ejemplo que sean adjuntos, que sea texto largo, que sea un checkbox, es decir, básicamente una lista de comprobación, que sea por ejemplo un desplegable, que sea con colaboradores, fechas, etcétera. Es decir, la idea es que puedes poner cada una de las categorías en las diferentes columnas. Como antes te avanzaba, ¿de acuerdo? Esto de momento, si te parece, lo vamos a eliminar, ¿sí? Lo eliminamos aquí directamente. Pero antes te avanzaba el tipo de columnas que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Incluso aquí he añadido alguna más para que te sea más fácil también organizar tu flujo de ventas. La idea, sobre todo, como decíamos antes, es listar todas las tareas de ventas que tienes que hacer. Entonces, como ves aquí, hay una gran lista enorme de diferentes tareas que puedes hacer. Si empezamos por el principio, veremos la primera columna, que es el área comercial, es decir, el área de ventas en la cual están cada una de las tareas que debes realizar. Dicho esto, si te fijas aquí, de acuerdo, yo para poco extenderme mucho, lo que he hecho básicamente es tomar como referencia dos áreas comerciales. Una podría ser la red social de LinkedIn, ¿de acuerdo? Que aquí sí que te recomiendo que te eches un vistazo a la entrevista de David Díaz Robisco, muy interesante sobre este aspecto. Y justamente en esta columna verás que puedo añadir tantas áreas comerciales como crea oportuno. Fíjate que hay muchísimas. Aquí podemos hablar de prospección, podemos hablar de generación de contenido, podemos hablar de seguimiento, podemos hablar de cada una de las redes sociales, como por ejemplo, pues es LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos Facebook, todas aquellas que utilices de forma habitual, digamos, como comercial o con tu actividad comercial. Entonces fíjate que en este caso he seleccionado dos, pero podría haber muchas más. He escogido LinkedIn y también he escogido contenido, ¿de acuerdo? Contenido sobre todo para vender, que es el contenido que vamos a publicar muchas veces para dar más valor, dar reputación y sobre todo dar esa percepción de marca que muchas veces buscamos con ese contenido que publicamos en redes sociales o la publicamos, por ejemplo, en nuestra lista de email. Fíjate que, por ejemplo, en la área comercial de LinkedIn, la que es copiar tantas veces LinkedIn como tantas tareas tenga dentro. En esta primera columna, como ves, al final lo que vamos a hacer es simplemente repetir tantas veces LinkedIn como sea necesario. Justo al lado tengo otra columna, que si te acuerdas bien era la tarea. Y en este caso la tarea obviamente tiene que estar vinculada a LinkedIn. Muchas veces en tu plan semanal es probable que hayas hecho lo siguiente, y es que cuando tú tengas que hacer cosas esta semana te pongas mirar LinkedIn, revisar LinkedIn, contactar LinkedIn. Entonces todo esto es muy extenso y no sabemos muy bien cómo actuar. Por lo tanto, si te fijas aquí, verás que hay un tema muy interesante que es poner todas y cada una de las tareas relacionadas con LinkedIn. Eso nos da sobre todo mucha más claridad y mucha más facilidad, por ejemplo, a tomar acción. Y además podemos ver algunas cosas, que esto lo veremos después, unas cosas que se repiten bastante y otras que son de forma puntual. Entonces fíjate que en la siguiente columna, ¿de acuerdo? Hay otra muy interesante que es tipo de tarea.
¿Y por qué digo el tipo de tarea? Porque no todas las tareas las vas a hacer en todos los momentos del día. Antes, cuando hablábamos de neurociencia, nos referimos sobre todo en que hay momentos del día en los cuales tienes más energía. Hay personas que, por ejemplo, tienen más energía por las mañanas, otras, por ejemplo, a media mañana, a media tarde, y otros, por ejemplo, lo tienen ya a altas horas de la noche o incluso, pues vamos a decir, a media tarde, incluso por madrugada también podría ser, ¿sí? ¿Te identificas en alguno de estos cronotipos, que es un poquito el nombre técnico que tendría el momento del día en el cual tienes más energía? Pues por eso estamos dividiendo estratégica y operativa, porque al final las estratégicas, la idea sobre todo es que las hagas en momentos del día en los cuales tienes energía. ¿Que eres una persona de mañanas? Póntelo por la mañana, es muy interesante, porque si no, son las típicas tareas que vas a postergar sí o sí. Y después tenemos tareas que evidentemente también son importantes, porque al final lo que hacen es materializar y tangibilizar los resultados que hemos pensado primero, que tiene que ver con la parte operativa. ¿Qué quiero decir con la parte operativa? Pues que simplemente es más rutinaria, más mecánica, son cosas que al final hay que hacerlas, son importantes, pero no por ello tiene que dedicarle muchísima energía y mucho tiempo para reflexionar sobre ellas. Entonces, fíjate que aquí, por ejemplo, estratégica podríamos decir que crear un plan comercial lo es, y evidentemente lo podríamos incluso distribuir en pequeñas tareas. Y después tenemos la parte operativa. La parte operativa podría ser cosas como contestar mensajes de la bandeja de entrada de tu cuenta en LinkedIn, ¿de acuerdo? Fíjate que esto es muy interesante de cara a que una vez tengamos esta información, sabemos muy bien en qué momento del día podemos hacer cada una de las acciones comerciales. Y también es una buena fórmula para dividirlo si tenemos equipo, porque evidentemente el equipo habrá personas más encargadas de la parte estratégica y otras que serán más encargadas de la parte operativa. Después tenemos otra columna, ¿de acuerdo? Después del tipo de tarea que se llama delegable. Esto al final es un checklist, como ves aquí, ¿de acuerdo? Fíjate que antes lo decíamos, nosotros podemos customize, es decir, podemos personalizar el field, el campo. Entonces aquí sería simplemente el tema de que puedes marcar o no puedes marcar. Esto es un tick muy sencillo, no tiene más. Y la idea sobre todo, si es que alguna de aquellas tareas que consideras que hay otra persona de tu equipo que puede hacer mejor, o una persona externa que puede hacer mejor, o incluso un software que puede hacer mejor, pues lo que vamos a hacer es marcarla con ese tick y obviamente significará que esta tarea la puede hacer otra persona. Esto es muy interesante de cara a cuando vemos esta lista enorme de tareas que es muy probable que no podamos hacer y que finalmente tendremos que reducir esa lista. Hablaremos de esto también después, si te quedas un segundito más que te voy a explicar un par de cosas más. Después tenemos el tema de la frecuencia, ¿de acuerdo? Tenemos el tema de la frecuencia. ¿Qué significa el tema de la frecuencia? Pues básicamente si esta tarea es una cosa que hacemos de forma semanal, repetitiva e incluso diaria, o es una cosa que, por ejemplo, la hacemos de forma puntual. Al final, esto nos permitirá tener un plan semanal. Fíjate que, por ejemplo, si cada semana utilizo LinkedIn y siempre al final estoy mirando, por ejemplo, qué mensajes nuevos tengo, qué mensajes tengo por contestar, qué nuevos prospectos tengo que buscar en LinkedIn. Al final esto es muy interesante de cara a una cosa, y es que si sé que lo tengo que hacer, lo puedo distribuir de forma semanal. Por eso justamente la columna que ves a posterior es el día de la semana y es ¿qué día de la semana lo voy a hacer? Esto pueden ser varios, puede ser el lunes, puede ser miércoles. Pues por ejemplo, voy a añadir, esto en mi caso, yo añado las personas, intento que sea un día, a veces cada 15 días, otra cada semana, pero dedico un día solo a añadir personas y a enviarle el primer mensaje de conexión. Esto es muy interesante de cara sobre todo a vaciar el cerebro y no tener que estar pensando siempre en cuándo lo tienes que hacer. Si sabes que tienes un momento para hacerlo, es muy probable que elijas ese momento, lo hagas y ya está. Entonces, como ves aquí, la idea es que cada una de estas tareas vas a escoger si es puntual o repetitiva. Todo esto tiene un sentido, porque después hay otra apreciación de este workflow de ventas, que es crear tu plantilla semanal, tu plan semanal. Porque al final pensamos que siempre tenemos todo el tiempo del mundo para hacer las cosas a nivel comercial y después nos damos que ya sea por imprevistos, por interrupciones o por lo que sea, finalmente no tenemos tiempo para hacer otras cosas nuevas, porque al final hacemos cosas de forma repetitiva y eso nos ocupa muchísimo tiempo. Entonces, dicho esto, lo bueno que tiene Airtable, como ves, además de ser una excelentísima base de datos, tiene la opción, por ejemplo, de que puedas verlo de otra manera. Entonces aquí hemos creado la versión, ¿de acuerdo? Y esto es automático, ya te aparece directamente, ¿sí? Igualmente, como ves aquí, puedes añadir una vista y tienes el tema de hacerlo mediante una rejilla, que podría ser lo que estás viendo ahora mismo, que podría ser tipo Excel, como si fuera un formulario también, tipo calendario, tipo galería y tipo Kanban. Esta es la que hemos seleccionado para esta ocasión. Kanban, como bien sabes, al final son las columnas de cosas pendientes, cosas que tengo que hacer y cosas que ya están hechas. Perfecto. Dicho esto, si te parece, vamos un momento aquí a este plan semanal y verás lo siguiente. Básicamente lo que he hecho es distribuir todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Aquí ya depende de cada uno, por supuesto. Si trabajas tú los sábados y domingos, adelante. Esto ya depende de cada persona. Simplemente te lo puedes personalizar. Pero fíjate que muchas veces lo que hacemos es ponerlas las tareas del día. Pero las tareas del día muchas veces son repetitivas, es decir, siempre son las mismas, porque al final se terminan repitiendo. Una vez tengas toda la lista comercial,
puedes elaborar todas las tareas que tienes al día para tener una plantilla semanal que se vaya repitiendo. Fíjate, por ejemplo, aquí dentro del lunes, dentro del martes, del miércoles, del jueves y del viernes, que he puesto todas las tareas repetitivas que tenemos que hacer. Por ejemplo, contestar nuevos mensajes, como ves aquí dentro de LinkedIn. Esto es fantástico porque al final lo que se está diciendo es que este lunes, ¿de acuerdo?, tenemos que hacer esta contestación de nuevos mensajes. Incluso después, fíjate que el jueves se vuelve a repetir otra vez la misma tarea. Esto es muy interesante de cara a descargar la mente. Al final, cuando buscamos neurociencia, buscamos cosas que sean prácticas para nosotros y la mente al final, cuando está pensando las cosas, se agobia y sobre todo gastamos mucha energía en tomar decisiones que finalmente no se producen. Por eso es tan interesante tener de lunes a viernes todas las tareas segmentadas. Entonces es muy interesante porque en la primera columna te van a aparecer todas las tareas que tenemos marcadas en nuestro workflow, en nuestro listado de tareas. Entonces la idea es que aquellas tareas que sean repetitivas, que tú ya lo sabrás y las habrás definido, las puedas mover de un sitio a otro. Esto es un Kanban, la idea es que lo puedes mover en todos los días que tú quieras. Y además esto es muy interesante porque al final, aquí dentro de cada una de estas vamos a decir, tarjetas, si se pueden llamar así, yo puedo añadir muchísimas cosas, puedo añadir incluso otros tipos de categorías, puedo añadir incluso un material. Imagínate que, por ejemplo, de cara a los clientes utilizo una plantilla base para contactar con ellos, la puedo añadir aquí también, puedo añadir también aquí un pequeño texto, puedo añadir comentarios de otras personas, incluso la puedo delegar a otras personas. Es decir, todo esto es muy interesante porque incluso puedes ver también toda la actividad que yo he hecho en base a esto. Esto es muy interesante para saber quién ha movido esta tarjeta en caso de que trabajes en equipo, para saber cómo está la actualización de cada una de las tareas. Entonces, fíjate qué interesante, porque una vez tienes estas dos, ¿de acuerdo?, estas dos, vamos a decir, visualizaciones de tus tareas, tienes, digamos, ya una tranquilidad absoluta de saber que tienes todas las tareas anotadas en un mismo sitio, como hemos visto antes en la parte del workflow, sí, que al final, como hemos dicho antes, es una lista donde anoto las diferentes cosas, y aquí, por ejemplo, incluso puedes añadir más cosas. Fíjate que esto lo puedes customizar, lo puedes personalizar. Aquí, por ejemplo, en la parte de material yo podría añadir alguna cosa concreta, entonces simplemente, como ves aquí, puedes añadir algo y automáticamente te saldrá la pantalla de cómo añadir más cosas. Además, puedes añadir otras columnas si, por ejemplo, quieres poner algo relacionado con observaciones, o por ejemplo quieres añadir algo que tenga que ver con alguna cosa específica dentro de una venta, pues evidentemente lo puedes poner también dentro de esa misma tarea comercial. Entonces, fíjate que esto permite muchísimas posibilidades y sobre todo lo primero que buscamos es que a nivel de neurociencia una de las cosas que peor funciona es querer almacenarlo todo y sobre todo utilizar palabras absolutas como vender para realmente desarrollar una actividad comercial. Por eso es interesante tener toda esta lista para que realmente puedas tenerla y puedas disfrutar de ella. Entonces, esto es una de las partes y la otra es constituir o desarrollar una pequeña, ¿de acuerdo?, plan semanal que sea de lunes a viernes o de lunes a domingo, eso ya depende de cada persona, donde pongas todas las tareas repetitivas que vas a hacer cada uno de los días. Una vez tengas esto, te será mucho más fácil planificar para la semana siguiente. Fíjate que si sabes todo esto, después te saldrá mucho más fácil saber cuántos huecos tienes, porque al final hay cosas que ya tienes que hacer cada día, que las tienes asignadas. Y también sabrás ver el volumen de trabajo que tienes diario y también te hará replantear la gran cantidad de cosas que tenemos. Porque al final, si volvemos otra vez al workflow, seguramente de todo lo que tienes anotado aquí, que es muy interesante, seguramente haya que hacerlo en algún momento, te darás cuenta que no puedes hacerlo todo. Al final lo que nos permiten estas herramientas es ser conscientes de la carga de trabajo que tenemos. Entonces, si ves muchísimas cosas y ves que es insostenible y que además esto está cargando y estresando a tu equipo, seguro que será un buen momento para empezar a recortar y todas las cosas que veas que realmente ahora mismo no son prioritarias o no son importantes para el negocio, pues la idea es que las elimines. Gracias de verdad, Acuerdo, por ver esta ponencia práctica. Lo más importante, espero que sea útil y que hayas podido seguir con ideas claras. Además de esto, déjame decirte, de acuerdo, que en este mismo vídeo encontrarás dos enlaces. Uno para poder gestionar tus proyectos digitales que tengan que ver con las ventas y el marketing, y el otro lado, de acuerdo, el tutorial de Table, como decíamos antes. Déjame decirte también, de acuerdo, que en redes sociales me podrás encontrar con estos contenidos y muchísimos más. Ahí hablo sobre todo largo y tendido de neurociencia y productividad personal para que lo tengas disponible en cualquier momento del día. Si me buscas por mi nombre, por Miquel Nadal, verás que hay un montón de contenido gratuito, especialmente en mi canal de YouTube. Dicho esto, de acuerdo, un abrazo grandísimo y como siempre, cualquier cosa, coméntamelo. Chao, chao, cuídate.